Como habíamos dicho hace como 3 domingos, durante este verano íbamos a estar viendo el cuadrilátero de Wesley. La primera parte que vimos en esa ocasión fue la tradición y la segunda parte que nos toca hoy es la razón. La tradición es un regalo que recibimos de la iglesia, de los que estuvieron antes que nosotros, pero la razón es un regalo que viene directamente de Dios. John Wesley precisamente hablaba de la razón porque es importante, él lo consideraba para 4 cosas: interpretar correctamente las escrituras, evaluar las tradiciones cristianas, comprender las experiencias espirituales y defenderse contra el fanatismo y la superstición. Así que en este día vamos a ir a Marcos capítulo 12, y vamos a estar leyendo de los versos 13 al 34. Marcos 12, del versículo 13 al versículo 34. Y lo vamos a estar leyendo de forma alternada. Marcos 12, del 13 al 34. Dice la palabra de Dios: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje tenemos que con Jesús llegan 3 grupos: los fariseos, los herodianos y los saduceos.
De los fariseos hemos escuchado muchas cosas y por años. Eran una secta religiosa que ellos imponían sus creencias a través de la fuerza y la presión social. Es decir, si alguien violaba alguno de sus mandamientos, pues le decían al pueblo que había que apedrear a las personas, entre otros movimientos de violencia que habían hecho. Los herodianos, en cambio, en vez de ser un grupo religioso, eran un grupo político. A ellos no les importaba la religión ni nada de esas cosas. Lo que les importaba a ellos era que los judíos quedaran bien ante el rey Herodes y con el imperio romano. Y los saduceos eran la alta sociedad judía, tanto económica, religiosa, política, de todos. Ellos eran los mandamases de esa sociedad y tenían mucha influencia. Ellos además eran los que estaban encargados del templo de Jerusalén y curiosamente, aunque ellos eran la élite religiosa y aunque ellos estuvieran a cargo del templo y técnicamente todos los sacerdotes eran saduceos, ellos no creían ni en la vida después de la muerte, ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni siquiera creían en la llegada de un Mesías. Para ellos, para los saduceos, la religión era simplemente una transacción de poder. Y estos tres grupos, curiosamente, se odiaban entre ellos, no se aguantaban entre ellos, pero odiaban más a Jesús de lo que se odiaban entre ellos mismos. Así que se juntan y van todos contra él. Primero le preguntan si se debe pagar impuestos al César, el emperador de Roma. Obviamente esto es una trampa. Si Jesús dice hay que pagar impuestos, los fariseos lo van a acusar. Si Jesús dice no hay que pagar impuestos, los herodianos lo van a acusar. Jesús sabe esto y les da una respuesta muy sencilla. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos y los herodianos no pudieron decir nada más ante esta respuesta. Pero entonces llegan los saduceos y al menos los fariseos y los herodianos como que preguntaron con algo de respeto la duda que ellos supuestamente tenían. Pero los saduceos, por su importancia, por la importancia que ellos tenían, ellos llegan técnicamente burlándose de Jesús. Y le dicen, si una mujer tuvo muchos maridos en vida, en la supuesta resurrección, ¿con quién se supone que va a estar casada? Jesús se molesta y les dice, ustedes están equivocados por no conocer ni las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán entregados en casamiento, porque serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza en el que se dice que Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que ustedes están equivocados por completo. Recordemos que los saduceos eran parte de los sacerdotes del templo y la élite religiosa, y aún así Jesús le dice, están equivocados en todo, porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Después les aclara que tanto la resurrección como los ángeles son reales. Y al final les deja este regaño, ya que ellos niegan algo que la Biblia aclaró cuando Dios habla con Moisés y le confirma la resurrección de los muertos. Entre el pasaje que les dice Jesús de Moisés en la zarza y la conversación que está teniendo con los saduceos, pasaron 1300 años. Esas palabras llevan escritas 1300 años y las personas que dedican toda su vida a conocer las Escrituras ignoraron esa pequeña porción. O la ignoraron o no se quieren dar cuenta, porque eso iría en contra de su movimiento político. Y después de que Jesús habla con estos tres grupos, los fariseos, los herodianos y los saduceos, se acerca un despistado que andaba por ahí. Dice el verso 28 que era un escriba. Los escribas eran personas de oficio, ellos se dedicaban a hacer las copias de las escrituras de la ley de Dios a mano. Así que ellos eran expertos en lo que tenían de escrituras en ese momento, que era lo que conocemos actualmente como el Antiguo Testamento. Y a los escribas no los invitaron a la fiesta contra Jesús, él simplemente andaba por ahí y vio lo que estaba pasando y se acercó. Y hace una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 613 mandamientos. Y este escriba, que se sabe los 613, está preguntando, ¿cuál es el más importante de todos? Jesús le da la respuesta, la que conocemos, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Y el escriba no responde algo negativo, no se enoja, el escriba acepta la respuesta.
porque reconoce, sí, Jesús no está inventando nada, está diciendo algo que ya está escrito. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y en Levítico 19, 18 encontramos, amen a su prójimo como ustedes mismos, porque yo soy el Señor. Jesús le dio respuestas bíblicas a los saduceos, a los herodianos, a los fariseos, pero solamente el escriba reflexionó, escuchó la respuesta, reflexionó, comparó con lo que él ya sabía, porque él era un experto, y aceptó las palabras de Jesús. Sí tiene razón en lo que está diciendo. Además, agregó el escriba, para dar a entender que sí comprendió las palabras de Jesús, dice que amar a Dios es más importante que los rituales y los sacrificios. De todos ellos que estaban ahí, el escriba fue el único que usó la razón de la que hablaba John Wesley, y no solamente salió con una enseñanza como salieron los demás, sino que Jesús le dijo que ya está cerca del reino de Dios. ¿Por qué está cerca y no en el reino de Dios? Bueno, el escriba ya sabía qué tenía que hacer, ahora solamente le faltaba cumplirlo, pero ya estaba más cerca del reino de Dios. Seguramente todos hemos escuchado la frase pienso y luego existo, de René Descartes. Bueno, él tiene una frase todavía mejor que dice, Dios me ha dado la razón para distinguir lo verdadero de lo falso. Y los saduceos y los fariseos prefirieron quedarse en sus mentiras que sustentaban su movimiento en vez de aceptar la verdad de Dios. Y a veces escuchamos tanto a las personas que dejamos de escuchar a Dios. Le pasa a nuestros primos terceros, los testigos de Jehová. Hay mucha gente buena dentro de los testigos, pero hay un pequeño problema con ellos. Hace unos años me metí de colado a una de sus asambleas de circuito. Un amigo muy cercano es testigo de Jehová, es hijo de uno, bueno, ya los expulsaron a toda la familia, pero él era hijo de uno de los ancianos de un salón del reino. Entonces me dijo, oye, vamos al evento, es nada más para testigos, pero te meto. Y yo, bueno, voy, pero tú vas a ser uno de los míos. Nunca fue, pero al menos sí me ayudó a meterme. Resulta que no es tan difícil. Se pone uno traje, saluda al chico que está acomodando, que ve que todos sean testigos, y ya, van y te acomodan. Entonces estuve ahí un par de horas, me encontré a mis vecinas de al lado, por cierto, que ya conocía que eran testigos. Estuvo muy interesante el evento, pero noté una cosa. Ellos no pueden hablar, no pueden hacer preguntas. En el evento cantan himnos, les dan actualizaciones, pero eso es todo. Las personas no pueden preguntar, no pueden opinar, no pueden hacer nada. Simplemente tienen que recibir lo que la atalaya les está mandando. La atalaya es donde está, ellos le dicen, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y ellos son los que mandan absolutamente todo. Lo que el cuerpo gobernante diga es lo que se tiene que hacer y nadie más puede cuestionar. El cuerpo gobernante dice que ellos los mencionó Jesús en Mateo 24:45, que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ellos dicen, somos nosotros. Jesús ya estaba hablando de nosotros desde ese entonces. Y dicen que 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, se refería a los testigos de Jehová. Ya Samuel estaba profetizando sobre los testigos. Así que los testigos tienen que obedecer ciegamente al cuerpo gobernante, atentamente el cuerpo gobernante. Y ese es el problema que ellos tienen. También, otra de mis experiencias interreligiosas, por un tiempo estuve de camarógrafo en un programa católico de sacerdotes de Tampico y Madero que salía en Telecable, y ellos tenían un problema similar, ya que aunque tenían 10 horas de programa a la semana, y aunque eran personas buenas, nos gustaba recibirlos ahí en el canal, las enseñanzas que ellos daban se basaban más en los comentarios del Papa, en ese entonces era Benedicto, o de otros santos anteriormente, y muy rara vez veía que hablaran de algún pasaje de la Biblia. E incluso los jueves, recuerdo que tenían una sección para quejarse de los cristianos, que está bien, podemos tener algo de crítica de vez en cuando, pero el problema es que no usaban la Biblia tampoco, sino que hablaban de las diferencias entre los países católicos y países de mayoría cristiana. Entonces ese era un problemita que ellos también tenían. Hablando de los cristianos, pues también tenemos nuestros problemas. Justamente el mes pasado, uno de los maestros de escuela dominical
nos contó de su experiencia con la Biblia de estudio Scofield. Es una Biblia increíblemente usada, lleva 100 años en circulación, se han vendido más de 10 millones de Biblias de este tipo, pero el problema, como nos dijo el maestro en esa clase de escuela dominical, es que la Biblia Scofield metió ideas que no sacó de la Biblia. Agarró ideas que eran de sus amigos y las metió dentro del comentario bíblico. Y desgraciadamente, como llevan 100 años estas ideas, muchos cristianos las han tomado. Una de ellas, por ejemplo, es la del pacto doble de salvación. Existe una idea dentro del cristianismo de que los judíos tienen un pacto para ser salvos, que los cristianos tenemos otro pacto para ser salvos. Pero no es verdad. Si nos vamos a la Biblia, en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si nos queremos ir todavía antes de eso, en Juan 8:56 dice Jesús: Abraham, el padre de ustedes, se llenó de alegría al pensar que vería mi día, lo vio y se alegró. También en las enseñanzas que han surgido a partir de Scofield, nos dice que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ahí tendríamos un problemita con lo que Pedro le escribió a los cristianos de Asia. Dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Es más, hay un libro entero en la Biblia llamado Hebreos que hablan de que los judíos necesitan a Jesús. Así de que hay varios tipos de salvación, pues es algo totalmente falso, sino que todos los que se acercan a Jesús son aceptados como hijos de Dios. Pero es otra de las ideas que hemos tenido en nuestra historia. De nuevo, como dijo René Descartes, Dios nos da la razón para distinguir lo verdadero de lo falso. Pero entre tantas cosas falsas, ¿cómo descubrimos la verdad? Bueno, ese no es el problema, porque como acabamos de ver, Jesús es la verdad. El verdadero problema es que, igual que otros antes de nosotros, nos distraemos en otras cosas. David, ¿puedes pasar, por favor, a ayudarme? Y nosotros vamos, por mientras, a leer Marcos 7, del 1 al 23. Lo voy a leer para ustedes. Dice Marcos 7, del 1 al 23. Llegaron de Jerusalén varios maestros de la ley y fariseos y se acercaron a Jesús. Notaron que los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Es que los judíos, sobre todo los fariseos, jamás comen si primero no se lavan las manos, como lo requiere la tradición de los ancianos. Cuando regresan del mercado, tienen que lavarse de la misma manera antes de tocar cualquier alimento. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como la ceremonia de lavamiento de vasos, jarros y utensilios de metal. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? ¿Por qué comen sin lavarse conforme al rito? Le preguntaron a Jesús los maestros de la ley y los fariseos. Jesús le respondió: hipócritas, bien dijo el profeta Isaías acerca de ustedes. Este pueblo de labios me honra, pero lejos de mí está su corazón. La adoración que me brindan no les sirve de nada porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Ustedes pasan por alto los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Rechazan las leyes de Dios por guardar la propia tradición de ustedes. Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muere irremisiblemente. Sin embargo, ustedes enseñan que una persona puede desentenderse de las necesidades de sus padres con la excusa de que ha consagrado a Dios la parte que les iba a dar a ellos. Ustedes afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a sus padres. Así ustedes pisotean la ley de Dios por guardar la tradición humana. Esto es solo un ejemplo de muchos. Pidió entonces Jesús la atención de la multitud y dijo: escúchenme bien y entiendan. Lo que daña a una persona no es lo que viene de afuera, más bien lo que sale de la persona es la que lo contamina. El que tenga oídos, oiga. Una vez en la casa, después de haber dejado a la gente, sus discípulos le preguntaron el significado de lo que acababa de decir. Así que ustedes tampoco entienden, les preguntó. ¿No ven que lo que una persona come no puede contaminarla? Porque los alimentos no entran al corazón, sino al estómago, y después van a la letrina. Con esto Jesús quiso decir que todos los alimentos son limpios. Y añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. En efecto, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos,
los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas malas salen de adentro y son las que contaminan a las personas. En este pasaje tenemos a los fariseos, otra vez molestando a Jesús, otra vez viendo cómo acusar a Jesús, y encuentran algo. En esta ocasión encuentran algo. Dice el verso 2 que los discípulos estaban cometiendo la grave falta y ofensa de que estaban comiendo pan sin lavarse las manos. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No hay que ser sucios, hay que lavarse las manos para comer, pero ¿por qué esto molestaba tanto a los fariseos? Resulta que los sacerdotes tenían un ritual para poder comerse los panes que estaban en el templo. Y los fariseos dijeron, bueno, si los sacerdotes hacen esto para comerse sus panes consagrados, nosotros, toda la población, deberíamos hacer lo mismo cada vez que comamos pan. Imagine que llega cansado del trabajo, quiere comerse un pan con café, pero antes tiene que seguir el siguiente ritual que se le ocurrió a los fariseos. Y tenemos un voluntario el día de hoy. Así que, David, si pudieras ponerte frente a la gente. No nos van a ver los de YouTube, pero no importa. Hay que seguir el siguiente ritual para poder comerse el pan según los fariseos. Tenemos un recipiente con agua. El recipiente nunca tiene que haber estado con algo que sea impuro. Yo creo que nunca ha tenido algo impuro adentro, pero vamos a confiar. Tenemos que llenar el vaso con 50 mililitros. Tenemos una taza que viene en las medidas. Sí, por favor, puedes ponerle 50 mililitros. Bueno, 150 de una vez mejor, por favor. Los judíos tenían una medida que eran equivalentemente a 50 mililitros. Ahora, por favor, tómala con la mano izquierda y vacíate un poco del agua a tu mano derecha. Bien, ahora otra vez. Y otra vez más. Ahora sí que sea toda el agua. El lavado tenía que ser 3 veces. Ahora, ¿puedes poner otra vez agua? Igual 150 mililitros. Esta vez la vas a tomar con la mano derecha y vas a repetir lo mismo con la mano izquierda, 3 veces. Ahora, no has acabado el ritual, hay que hacerlo otra vez. Tiene que ser 2 lavados, así que por favor, si puedes llenarla otra vez con 150 mililitros. E igual con tu mano izquierda, con la mano izquierda, porque si no hay que repetirlo otra vez. Con la mano izquierda a la mano derecha, 1, 2 y 3. De nuevo, 150 mililitros para la mano izquierda. No había en ese tiempo, lo siento, no se puede usar. Ahora, deja las manos en el aire, porque en ese entonces no había nada de esos pañuelos. Y mientras se secan las manos, hay que repetir la siguiente oración. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Que nos santificaste con tus mandamientos. Que nos santificaste con tus mandamientos. Y nos ordenaste el lavamiento de manos. Y nos ordenaste el lavamiento de manos. Ahora sí, puede tomar el pan. Gracias. Y ese era el ritual que había que hacer si las personas querían comerse un pan. Por eso, cuando los fariseos se quejan con Jesús, Jesús se enoja demasiado, porque era todo eso para poderse comer solo un pan. Ahora, para ahorrarnos el detalle que no se endureciera el pan, estaba dentro del plástico. El pan ya tenía que estar afuera. Si alguien después del lavamiento agarraba otra cosa, no sé, se agarraba la ropa, se agarraba la cabeza antes de agarrar el pan, tenía que volver a repetir todo el lavamiento. Esto, aparte de que es molesto, era una mentira, porque Dios nunca dijo que lo hicieran. En cambio, los mandamientos que menciona Jesús, sí los ordenó Dios, y estos son ignorados. Decía el verso 10, Moisés les dijo,
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muere irremisiblemente. Sin embargo, ustedes enseñan que una persona puede desentenderse de las necesidades de sus padres con la excusa de que ha consagrado a Dios la parte que les iba a dar a ellos. Ustedes afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a sus padres. Jesús les da un ejemplo: honra a tu padre y a tu madre, un mandamiento que todos conocemos. Este es un mandamiento muy importante porque antes, en ese entonces, no había seguridad social, no había plan para el retiro, no había 60 y más, no había absolutamente nada de eso. Los hijos se hacían cargos de sus padres cuando ellos ya no podían trabajar. Por eso, Dios a cambio les ofrece una recompensa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es un mandamiento con promesa, porque no va a ser una carga, sino que va a ser una bendición. Cuando te haces cargo de tus padres, tu vida va a ser bendecida. Pero perder dinero pesa y pues los viejitos como que ya no tienen que comer tanto. Entonces usó algo llamado corbán. De hecho, la versión Reina Valera 1960, así es como dice. Se menciona al corbán. El corbán en la teoría era una ofrenda que se hacía a Dios, pero en la práctica era algo distinto. Si yo quería hacer el corbán, entonces mis bienes pasaban a ser consagrados para Dios. Entonces todo lo que yo tengo, mis tierras, mi casa, mis vaquitas, pasan a ser de Dios, y como son de Dios, yo no se las puedo dar a nadie más. Yo los puedo usar, pero nadie más puede tener uso de ellos. Así que ya no puedo estar apoyando a mis padres. Obviamente los líderes religiosos también se llevaban una parte cuando alguien consagraba sus bienes al Señor. Y ellos preferían darle parte de sus bienes a los líderes religiosos que tener que estar cuidando a sus padres de forma monetaria. Y por eso Jesús está muy molesto, porque a los fariseos no les importa la ley de Dios, les importan las leyes que ellos inventaron. Incluso en el versículo 3 se dice: ustedes pisotean la ley de Dios. A los fariseos solo les importaban dos cosas: el poder y el dinero. Cumplir la ley de Dios era el pretexto que ellos usaban. Después de decirle esto a los fariseos, después de este regaño, Jesús se dirige a la gente y les dice: lo que daña a una persona no es lo que viene de afuera, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Los discípulos no entendieron bien a qué se refería esto y le piden que les explique. Entonces Jesús les dice: ¿no ven lo que una persona come no puede contaminarle? Porque los alimentos no entran al corazón, sino al estómago, y después van a dar a la letrina. Con esto Jesús quiso decir que todos los alimentos son limpios, y añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. En efecto, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas malas salen de adentro y son las que contaminan a la persona. Una pregunta: ¿quién fue el primer asesino de la historia? En Génesis 4 mencionan a esta persona. Fue Caín, efectivamente. ¿Y cómo aprendió a matar Caín? ¿Cómo supo Caín? Es más, no solo cómo aprendió a matar, ¿cómo supo Caín que se podía asesinar a otro ser humano? Porque si vemos el pasaje, Caín no tenía ninguna influencia maligna, solo estaba con su familia. Es más, a Caín ni siquiera se le apareció el diablo se le aparece a sus papás, a Adán y Eva cuando estaban en el huerto, pero a Caín no se le aparece el diablo, nadie lo tentó. Él solo, estando técnicamente solo con su familia y las personas que hubieran en ese entonces, él solo sintió envidia, odio y terminó asesinando a su hermano. Por eso nos dice Jesús: el problema no es lo que hay afuera, el problema es lo que hay dentro de nosotros. Pero a veces pensamos que esto no aplica a nosotros, no lo escuchamos, y no me refiero solamente a las iglesias actualmente. Siempre hemos tenido ese problema. Cada cierto tiempo en las iglesias volvemos a cometer el error de los fariseos y buscamos controlar el exterior en lugar de cambiar el interior. Algunos lo hacen con buenas intenciones, otros lo hacen para aprovecharse de la gente, pero en ambos casos corremos el riesgo de alejarnos de la palabra de Dios para enfocarnos en las palabras de otros. Por favor, piense si usted ha hecho lo siguiente: verse al espejo. Yo me veo al espejo para afeitarme en la mañana. Esto de verse al espejo quedó prohibido por las iglesias en el siglo VIII.
porque por el reflejo podía aparecerse el demonio. Usar un tenedor, yo usé un tenedor ayer, esto fue prohibido por las iglesias en el siglo XI. Les decían los accesorios pecaminosos de vanidad. Reírse en el culto, varios de ustedes se rieron hace rato con los roles. Esto quedó prohibido por las iglesias en el siglo XII. Tener un gato, prohibido por las iglesias en el siglo XIII, porque los gatos tenían lazos con el diablo. Yo tengo uno en la casa y a veces sí pienso que sí tiene lazos con el diablo. Sentarse en el culto, veo muchas personas que están sentadas. En las iglesias de Etiopía, desde el siglo XIV, no hay bancas ni asientos dentro de los servicios. El templo está vacío porque ellos consideran que estar de pie todo el culto es un acto de reverencia. Y si alguien no puede estar de pie, tiene que sentarse en el piso y hasta atrás. Pero las personas, los que son bien cristianos, están de pie todo el culto según la iglesia de Etiopía. Y eso parece antiguo de que las personas de la era medieval y esas cosas, pero cuando es la reforma, la ilustración, que llegan los cristianos pensantes, se prohibió la comida picante, porque según ellos despierta las pasiones del cuerpo. Cuando alguien pica y empieza a reaccionar, y según ellos, esas eran las pasiones del cuerpo. Acabamos de ver a Jesús diciendo, nada de lo que comen les afecta a ustedes, nada de lo que comen los hace pecar. Pero ellos dijeron, pero si comen picante, Jesús no conocía el picante, así que él no sabe de lo que hablaba, si comen picante, les está saliendo la pasión del cuerpo. Y esta lista podría seguir hasta nuestros tiempos y no acabaríamos nunca. Siempre va a haber ocasiones en que con buenas o malas intenciones se quiera hacer pasar la voluntad de las personas por la voluntad divina. Y por esa misma razón es por la que Dios nos dio la razón. Porque cualquiera de nosotros puede quedar atrapado en alguna de estas listas interminables, pero la razón que nos da Dios no es para que encontremos más cosas malas en el mundo. La razón es para que aprendamos a reconocer la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando conocemos la voz de Dios? Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Hablar de la razón no suena como algo tan cristiano, tan espiritual, pero es todo lo contrario. Dios nos dio la razón para que lo volviéramos a encontrar a Él en medio de todo el ruido y todas las distracciones de este mundo, y por eso es importante que estemos usándola. Porque cuando conocemos la voz de Dios, como dice en este pasaje de Juan, Él nos llama, nos da vida eterna y jamás pereceremos ni podrán quitarnos de su mano. El día de hoy hay recepción de miembros, así que desde ese entonces que lo dijo Jesús hasta el día de hoy se sigue cumpliendo este verso. Así que vamos a orar en este día. Gracias, Padre Santo, por un domingo más que nos permite estar aquí aprendiendo de su palabra, adorándolo, conviviendo con los demás hermanos. Gracias por las personas que han podido estar hoy, gracias por las personas que el día de hoy van a ser recibidas dentro de su iglesia, como que han aceptado el compromiso de lo que conlleva la vida cristiana. Gracias por las personas que no se pueden encontrar aquí, pero bendígalas donde están también, Señor, a las personas de la congregación que no están hoy presentes. El día de hoy hemos intentado hablar sobre la razón, sobre ese regalo que usted nos dio para que podamos distinguir lo bueno y de lo malo. Y la razón no solamente se trata de aprender cosas, no se trata de intentar resolver todo. La razón solamente nos sirve para una cosa, para encontrarlo a usted. Pero a pesar de todo el ruido que vemos en este mundo, todas las cosas que existen, a pesar de todo ello, la razón nos ayuda para volverlo a encontrar a usted. Y a pesar de todas las voces que escuchamos todos los días, toda la semana, aún así nosotros podemos seguir escuchándolo a usted y volviendo a usted cada que nos perdamos. Cada que ocupemos ayuda, cada que ocupemos consejería, cada vez que ocupemos su bendición, siempre podemos volver a usted, porque conocemos su voz. Si nos falta conocer más de su voz, Señor, nuestra oración el día de hoy es que nos ayude para que siempre podamos distinguirla. Para que a pesar de que todo lo que hemos recibido dentro de la tradición cristiana, podamos ser capaces de reconocer siempre cuando es su voz, no la voz de otra persona, sino siempre tener su voz primero.
Le agradecemos de nuevo este hermoso servicio en el cual usted nos deja que estemos presentes. Todavía vamos a alabar su nombre, todavía haremos más cosas para alabarle a usted, Señor. Y le seguimos pidiendo que usted nos acompañe. Gracias por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy. Gracias porque nos permite estar aquí en su casa adorándole, Señor. Y gracias porque este es un mes especial, un mes en que más personas van a aceptar el compromiso de la vida cristiana, un mes en donde podemos saludar a nuestro superintendente y un mes donde podemos reflexionar un poco las cosas que usted ha hecho en esta iglesia y en las que podamos comenzar a orar en las cosas que van a suceder también. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da, Señor. Amén.